vamos a comenzar con nuestro especial de esta temporada, bueno, de este programa, porque no es nuestro único especial. La próxima semana, pues, estaremos en vivo también en Twitch y también estaremos subiendo el programa después, pero estaremos el 31 de octubre en vivo también, sábado, y pues se presta para estos temas. Entonces, hoy vamos a hablar de cómics con temática de terror, ¿no? Como de Halloween. Entonces, ya hicimos una lista, varios de ellos tienen eh, su contraparte audiovisual en televisión o en cine, pero bueno, comencemos. Tú vas a ir llevando esta lista, ¿no? Sí, antes de comenzar con aquellos que tienen repercusión en otros medios, me gustaría destacar probablemente la obra más, ¿qué podría decir? Más premiada, mejor valorada y con algunos de los mejores guiones en la historia del cómic Ujú, contemporáneo, o sea, después de los 80. ujú, Eh, Sandman de Neil Gaiman. claro. Neil Gaiman lo pueden ubicar dependiendo de sus gustos o de Sí, sus sí, sí, de sus aficiones y demás, ¿no? Neil Gaiman que ha participado en diversas producciones, tanto literarias, de cómic, y también ha escrito episodios, ¿no? De series de televisión y demás. tal vez lo más global que ha hecho ha sido Coraline. Ujú, Es el escritor de la obra original del libro. que fue a animación y que recibió muy buena aceptación por parte del público. Bueno, en Sandman lo que hace es crear un universo poblado por seres a los cuales se llama los Eternos, Ujú, que cada uno representa pues uno de los aspectos que va más allá del entendimiento humano, ¿no? De la ujú. muerte, el destino, eh, la desesperación, el delirio, y en este caso el protagonista del cómic es Sueño, Sueño. el Ujú. sueño. En este caso está representado por un personaje de nombre Morfeo. Haciendo Eh, alusión, ¿no? A Sueño. Y bueno, por si no lo ubican, o tal vez lo hayan visto, ¿no? En algún otro cómic o en algún lado, porque es bastante famoso. Tiene un aspecto similar a el vocalista de vocalista de The Cure. Claro, así con los pelos todos enmarañado y demás, ¿no? Aquí tengo uno de los tomos, bastante sucio, uno de los tomos de Ajá. Sandman, Game. Ok, para quien nos está nada más escuchando, estamos dando un tomo de los de pasta dura, él tomó La Casa de la Muñeca, algo así, que se vendió aquí en México, valía como 300 pesos ese tomo y tienen portadas bastante buenas. Aquí vemos la primera hoja, que es La Casa de la Muñeca. Tiene como partes bastante realistas, ¿no? Como... Es una obra muy diferente a lo que la gente podría imaginar siempre que son los cómics. Ujú, O sea, más allá de que utiliza viñetas, utiliza diálogos de esta forma, las tramas, en este caso, no podría yo decir que sean realistas, ¿no? Porque no lo son, pero es otra forma de escribir la ficción y claro. abordar esta parte, ya que estamos hablando de Halloween, esta parte como de misterio, como de todas aquellas cosas que no se logran comprender. El mundo de los sueños contiene absolutamente de todo, desde cosas muy agradables hasta los peores terrores imaginables, ¿no? Ujú, Todo, todo lo maneja muy bien aquí, en esta obra. Creo que es de lo más grande, porque por ejemplo de ahí surgió el personaje de Lucifer, ujú. que ahorita es muy popular por la serie de Netflix. Pero que tuvo un cómic, ¿no? O sea, el personaje de Lucifer aparece porque este Sueño empieza también a visitar, ¿no? Diversas entidades, porque Los reinos, y uno de ellos es diversos el infierno. es el infierno, y ahí está Lucifer, donde pues se conocen de años y tienen ahí sus que veres, y pues surge un cómic que inspira a la película porque mucha gente habla que se separó, ¿no? Yo no he leído el cómic de Lucifer, pero dicen que se separa un poco de la trama, pero no está mal, ¿no? Si sale un producto bien. Y bueno, esa es parte de Dame un Sandman. segundo, también tengo ese cómic para mostrar. Ok, vamos a ver el de Lucifer. Va a haber una bonita ilustración en este momento para
que puedan apreciarla. Bueno, entonces, aquí pues estamos en vivo realmente. Obviamente aquí tenemos nosotros, como yo, por ejemplo, quien no me ve, tengo acá atrás de mí un librero con los cómics que he comprado y que he leído. Algunos también están sin leerse. Lo mismo Lalo, entonces ahorita recorrió la inmensidad de su cuarto y ahorita ya regresó con el bonito cómic de Lucifer. Si nos están escuchando, nos pueden ver en YouTube para que lo puedan apreciar. Aquí nos lo muestra. Bastante, eso parece Ghost Rider, güey. ¿Quién está ahorcando a una muchacha y está Ese como... sujeto, bueno, esta es la historia, el final de la historia de tres partes que da origen a la serie, bueno, a la serie de cómics ajá. posterior. En Ah, esta ok. presenta igual a un reino mágico que está Ujú. poblado por criaturas que no existen o que nosotros los habitantes de la Tierra no creemos que Que existen porque existan. somos seres de tres dimensiones. Por favor, estamos en Halloween, quiero que se metan un poquito en estos temas, aunque suenen así de extraños. Nosotros somos de tres dimensiones, esas personas son de una dimensión, Ok. o esos objetos, esas criaturas. Entonces, a partir del conflicto que Lucifer tiene con esas criaturas, vemos cómo él ha estado pasando tiempo viviendo en la Tierra, cómo a veces no le gusta involucrarse con las cosas sobrenaturales, pero tiene que hacerlo porque pues es su trabajo, o en este caso es el trato que hizo. Y es bastante Ujú, interesante. Todo lo que vemos en la serie, aquí ujú. se ve, pero de una manera completamente distinta. Aquí vemos a Lucifer tocar el piano como en la serie. Ah, ok. Pero aquí es verdaderamente horror y fantasía. Ok, no, en la serie es un poquito más policíaco, ¿no? Con Es su, policíaco y con su, sobrenatural. con su cuestión de fantasía, de sobrenatural. Y bueno, Y Sandman, un cómic que les recomendamos, ¿no? bastante. Bastante. Mm, Tomen en cuenta también, porque yo, por ejemplo, cuando leí Sandman, cuando empecé a leer Sandman, pues tenía muchos años menos de los que tengo ahora, y pues sí tienen como que meterse, ¿no? Es un cómic ya algo antiguo, digámoslo, no recuerdo ahorita el año en el que fue escrito, pero entonces no van a tener una secuencia de viñetas como las que hay en los cómics actuales con demasiado movimiento, pero sí aprecien las viñetas que tienen bastantes detalles, tienen estas, los bordes, ¿no? Que de repente son como muy detallados, muy barrocos, por decirlo de algún modo. Bastantes ahí, cuestiones que pues tienen que apreciar, pero también tomen en cuenta que es un cómic largo y no van a entrar directamente a la acción, ¿no? No hay tanta acción en esa parte. muy Bien, bien. El ujú, siguiente cómic que quiero mencionar es, ahora que hay criaturas o que va a haber criaturas por todos lados en estas fechas, una de las más populares son los vampiros. ujú, Y uno de los autores que ha trabajado mejor con los vampiros en este medio, en el medio de los cómics, es precisamente Scott Snyder. ok, Aquí tenemos American Vampire. En esta serie de cómics, él relata la existencia de vampiros en el mundo desde el siglo XIX y ok, cómo más bien mantienen un conflicto entre ellos, entre grupos de ellos, entre los originales, digamos, y los mestizos, y cómo eso ha permeado incluso en conflictos que han sucedido en la vida real, ¿no? Este es en realidad una de las continuaciones, ujú, eh, la supervivencia del más apto se llama, y habla de ok, cómo en la época de la Segunda Guerra Mundial hubo vampiros infiltrados en ambos bandos. ok. Entonces había, Es bastante interesante para quien quiera una historia de vampiros, pero con un enfoque completamente diferente al que regularmente se ve. ok. Bueno, Y entonces, ajá, sí, 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 continúa. hablando de Scott Snyder, nos ibas a comentar también de otro de sus cómics, ¿no? De Ah, Witches. claro, puedes hablar mientras hago lo mismo que tú, mientras recorres mi Ok. animación. Bueno, Scott Snyder es un autor que se ha caracterizado por cómics que él ha creado Ujú. y no tanto por sus participaciones con En personajes ya otras. establecidos. Últimamente ha estado manejando a Batman y ha ido de lo muy bueno a lo muy controversial como lo es Dark Knight's Metal y Claro. Dark Knight Death Metal. Pero aquí vamos a analizar primero que nada Witches. Bueno, según los Witches, archivos sí, Witches con Y, no es con I. Este es el cómic, aquí se los estoy mostrando para los que nos están escuchando nada más.
Es un cómic que trajo Camite, yo de repente lo vi, me llamó la atención, siempre me ha fascinado el tema de las brujas y todo esto, y como pueden ver acá, a mí me gustó mucho porque es una cuestión muy psicológica el cómic, entonces pueden ver ahí, que los describo para que no. Dentro de las hojas hay como muchas, una especie como de manchas de pintura, pero difuminadas, ¿no? Dan un efecto como entre psicodélico, medio como cuando te duele la cabeza. Entonces, este tipo de tintas que le incluyen a las páginas, pues va muy reforzado con la historia, ¿no? Que al parecer a una chica, unas brujas la intentan como, no, digamos, seducir, como llevarla a su, a su bando, porque es algo, ella es parte, ¿no? Desde su clan sin que ella lo sepa, y entonces intentan llevársela, pero para esto, pues, tienen que acabar con su familia. Entonces, le empiezan a pasar cosas muy extrañas a ella, que no tienen explicación. Ella empieza a ver a las brujas que la persiguen, pero nadie le cree, o nadie le cree que existen las brujas, y pues van pasando, esas situaciones. Entonces, como muy, similar a estas películas como de terror psicológico, ¿no? Como de Babadook, donde estamos en disputa entre si es real lo que estamos viendo, si es algo sobrenatural o si son invenciones del personaje. Entonces es un cómic que si lo pueden encontrar es bastante interesante. Que yo nada más tengo creo que 4 tomos. No sé si Camite terminó de publicar la serie porque hace rato Lalo me platicaba que llevan como un año sin publicar nada y de repente cancelaban series porque sí y demás. Pero si lo pueden encontrar de alguna otra forma, es un cómic que les recomiendo. Sí está bastante intenso y es una buena historia que ojalá Scott Snyder vuelva a este tipo de cosas y deje en paz, ¿no? A Batman y a los demás personajes que no le está yendo tan bien. Sí, sí, bueno, hablando de fútbol, ahora que veo tu camiseta, es como cuando estos futbolistas que juegan muy bien en un equipo mediano, ¿no? En un equipo chico, que se acomodan muy bien, que son bastante buenos, y los llevan a los equipos grandes y, bueno, se pierden, ¿no? Sí, En toda esta inmensidad de jugadores tan buenos como ellos, ¿no? Entonces, exactamente. Y bueno, también tiene que ver, la otra vez leía yo a este Scott McCloud, que tiene varios libros sobre cómics, y pues hablaba de esto, de cómo no es tanto culpa del autor, sino pues que muchas veces las grandes empresas lo que hacen es que pues ven a un autor que escribe buenas historias y que está teniendo reconocimiento, y en lugar de decirle, oye, te publicamos tus obras, o sea, te pagamos y te publicamos tus obras, en lugar de hacer eso, dicen, vente a trabajar en nuestros personajes, lo cual ahí es donde ya pues le atan un poco las manos, ¿no? A los autores y pues pasan este tipo de cosas. Tampoco es parte culpa de las grandes editoriales, pues hacer esto, ¿no? Cuando no se entiende por qué decirle, oye, pues escribe algo, te lo publicamos, ¿no? Vamos a publicarte bajo este sello. Y pues lo que hacen es lo que han hecho con Scott, por ejemplo. pero ese modelo de trabajo lo han manejado las grandes editoriales desde, Sí, no te voy a decir que desde siempre, porque hubo exclusivos. De hecho, los grandes personajes nacieron a partir de empleados de la editorial, pero probablemente desde los 80 se ha dado demasiado eso, y uno de los que estuvo, o fue de los primeros en mudar del cómic independiente al cómic mainstream fue Alan Moore. ujú. Yo quiero hablar, ahora que estamos hablando de Halloween, de una de sus obras. Alan Moore, pues también después también se cansó de esto y dejó también aparte las grandes editoriales y también volvió a hacer varios cómics de forma independiente, inclusive creo que ya tiene su propio sello de cómics donde publican su hija y demás autores. Y bueno, estamos viendo el tomo sin abrir de Swamp Thing, El tomo de Swamp de Thing, Swamp. la saga que estuvo a cargo de Alan Moore, ¿no? Swamp Thing es un personaje de DC, si no mal recuerdo, que estaba prácticamente en la mierda y lo retoma Alan Moore y lo lleva a otro nivel, ¿no? Y ya después vuelve a cobrar vida, ya lo deja y después también medio que lo vuelven a olvidar, ¿no? Un poquito.
La historia de Swamp Thing, bueno, antes de la llegada de Alan Moore era relativamente genérica, ¿no? Era este personaje Ujú, con raíces, literalmente, con raíces a la naturaleza, con esta parte elemental, ¿no? De manejar a las plantas, pero pues no pasaba de ser un personaje que si bien al inicio surge con un conflicto bastante interesante entre el hombre que se convierte en naturaleza, ujú. después las historias pues pasaban ahí como cualquier cosa, hasta que llega Alan Moore y les da una carga mucho mayor de tanto de simbología como de conflictos y esta parte, hay historias como pues, estamos hablando de plantas, Ajá, sí. entonces hay historias que involucran todo tipo de plantas y llega un momento en el que Ujú. no sabes si lo que estás leyendo realmente está pasándole a los personajes Ajá. Oh. o de por qué estoy viendo tantos colores, o por qué esta cosa da vueltas, o por qué, o Ujú. sea, todo eso que no se veía en un cómic de las grandes editoriales, mucho menos en aquella época. Claro, y también habla mucho, pues, Alan Moore toca temas muy, muy humanos y sociales, y pues también Something comienza a tener ese tipo de conflictos, ¿no? A partir de ahí, cuestiones sobre el ser un monstruo, el qué lo hace humano, qué no lo hace humano, y los conflictos que tiene, ¿no? Con sus poderes y demás. Y ¿Y bueno, ujú, continúa. qué tanto de esto fue trasladado a la serie de televisión? Hubo una serie de televisión que Bueno, hasta el momento es de una sola temporada que produjo DC Universe ujú. y que tú pudiste ver. ¿Puedes Sí, comentarnos? yo esta serie, yo tuve ganas de verla cuando salió en DC Universe. Después de que se emitió el primer episodio, vamos a comentar que se anuncia que es cancelada. O sea, habíamos visto bueno, la gente que lo vio el primer episodio y de repente sale la noticia de que fue cancelada. Muy extraño porque fue bien recibida en un inicio y de hecho ya está disponible en HBO. Tiene la primera temporada, tiene 10 episodios y es bastante buena, ¿eh? A mí me gustó mucho. Eh, sí traslada esta parte yo tenía un poquito como de miedo de que fuera muy superficial, muy al estilo, pues sí que dejaran de lado, que pusieran mucho en conflicto lo macro, dejando de lado, el conflicto personal de los personajes, pero por lo menos, la cosa del pantano sí tiene este conflicto entre qué es lo que lo hace humano. De hecho, el conflicto es que en la serie él se cree que fue transformado en la cosa del pantano y que hay alguna forma de curarlo, ¿no? Porque hay un virus por ahí que hace que a la gente le salgan plantas por las orejas y demás. Y entonces él cree que encontrando esta cura, como él sigue vivo, podían revertir el efecto. Después nos vamos enterando que no, pero seguimos viendo su humanidad, la cuestión de conflictos del pasado y demás. Y es muy buena, tiene sus elementos de terror y de gore bastante buenos. A mí me gustó mucho, de hecho cada episodio era como de, tengo que seguirla viendo. Y el final de temporada sí es como de wow. De hecho, sí, no sé, desde el intro como que te da esta como sensación de como de tipo nostalgia, muy fuerte. También pues toda esta ambientación pantanosa y medio lúgubre, donde se desarrolla en Maine, creo Maine, Estados Unidos, no recuerdo el estado. Pues sí, te transporta. Yo leí un poco de la obra de Moore con Swamp Thing, y de hecho, bueno, de hecho la leí, yo los tenía, pero no los había leído y los empecé a leer posterior a ver la serie porque me quedé con ganas de más cosa del pantano. Y sí, de hecho, de los primeros tomos hay muchas cosas que se van trasladando, no en ese orden, pero sí se trasladan a la pantalla y es bastante refrescante verla. Me dio mucho gusto que CW la vaya a rescatar. Esperemos que mantengan la calidad, pero pues sí, de hecho se las recomiendo. Aquí vamos a ligar con el siguiente personaje, pero antes tengo que mencionar que La Cosa del Pantano tiene esta parte que más allá de que las historias son muy densas, algunas muy significativas, otras, algunas de mucha crítica social, eh, esta parte inicial y fundamental de el hombre y el monstruo creo que es determinante para todo lo que lleva Ujú, a este personaje. E incluso la relación que mantiene con Abigail ajá, Kane, Abigail, ajá. um,
¿cómo se llama el personaje principal después? No, Xavier Kane se llama, bueno, al menos en la serie se llama. este nombre de pila, pero cuando, bueno, ya iba a soltar muchos Sí, spoilers, pero sí, mucho la cosa spoiler, es güey. que, esta parte, ¿no? De ella de aceptar que ahora tiene que estar con esa cosa del pantano, es Ujú. lo que le otorga también este anclaje hacia la humanidad, entre Sí, otras cosas. Eso y la revelación final, que no sé si la manejaron en la serie, por lo tanto no sé si la puedo mencionar, a ver, pero dilo. hay una revelación que tiene que ver con esta parte de que el doctor, ahorita se me fue el nombre, Alec piensa, Holland, ajá. piensa que ha sido transformado en esta criatura porque cayó al pantano con Ujú. unas situaciones ahí y fue transformado. Y Sí, se menciona en la después, serie, conforme ajá. avanza, nos damos cuenta que en realidad fue la vida del pantano y las plantas las que fueron, eh, pues, a las que se les, ¿cómo se podría decir? Las que Ujú. fueron inyectadas con la conciencia de esta persona. Ah, ok. Bueno, hay una en la serie, y eso sí ya es spoiler de la serie, si no, sáltenle unos 5 minutos al episodio si no lo quieren escuchar, pero en la serie hay algo así. Como te digo, Alec Holland piensa haciendo la cosa del pantano que él fue infectado y fue transformado. De repente, en algún momento, él ve su propio cadáver, entonces se da cuenta que realmente no pasó esto, no fue transformado, sino que está muerto y que su conciencia de alguna forma se fusionó con la naturaleza, con el entorno. De hecho, le llaman lo verde en la serie, con lo verde, que es toda esta vida de las plantas. Y pues ahí descubre que no está realmente, que no fue transformado, que está muerto. De hecho, antes de eso le hacen una, es que es una maravilla esa escena, cuando le hacen una autopsia, porque ellos quieren saber cómo hace todo esto, porque ellos buscan la forma, hay unos personajes que buscan la forma como de explotar el pantano, la riqueza natural del pantano, y como ven que este güey puede reflorecer todo lo que él quiere, pues quieren entenderlo, ¿no? Cómo lo hace. Entonces lo capturan y le hacen una autopsia, y entonces vemos que su misma conciencia fue la que formó su cuerpo, su propio cuerpo, y entonces vemos que sus órganos son como plantas que han ido formando esos órganos. Realmente no cumplen una función, pero su propia conciencia hizo que los creara, ¿no? Y que creara su sistema digestivo, su corazón y demás, cuando realmente no tienen ninguna función, solamente son plantas que fueron formadas, ¿no? Como una escultura nada más. Y sí, está reflejado muy bien en la serie. Son Es una grandes historia momentos. bien Sí. interesante. Y pues esperemos que CW continúe con el enfoque y con su serie en individual, porque por ejemplo, tienen esta serie de Legends of Tomorrow Ujú. que agrupa personajes que no tienen cabida en series ya establecidas Ajá. y los hace parte de un equipo, ¿no? Esta serie que comenzó como algo, entre comillas, serio dentro del universo y que terminó siendo una sátira del propio género, eh, Sí. ha incluido durante las últimas dos temporadas al personaje de John Constantine, de Matt Ryan. Ujú. John Constantine es un personaje proveniente del cómic de Hellblazer, que se originó en la serie, en la saga de Swamp Thing, en las páginas De ese bueno, de cómic. esta colección de la Ajá. Cosa del Pantano. Y es este hechicero, mago, que también es un estafador y borracho y de todo, Y ¿no? maestro de cartas ocultas, ¿no? De las artes ocultas, y exorcista y demonólogo. Ujú. Si ustedes tienen fresca ahorita la imagen de Billy Butcher de The Voice, John Constantine es Billy Butcher con magia, Ujú, básicamente. exactamente. Entonces, es un personaje que da para muchas cosas. Ahorita no tengo la mano, tuve que mandarlo a una caja, la colección que tengo de Hellblazer, pero ha enfrentado a todas las criaturas que se puedan imaginar, tanto sobrenaturales como de las mitologías diferentes, ¿no? De la mitología judeocristiana y otras más. Se ha peleado con ellos de diferentes formas. Eh, Creo que es un personaje bastante irreverente para su tiempo también. Ha Sí. surgido
fue en los 80 y que pues ahorita estamos viendo cómo surgen personajes que son diversos, tanto en su etnicidad como en sus preferencias, en todo Ujú. esto. Él ya manejaba, o esa serie y ese personaje ya manejaba todo eso desde los 80. Sí, Entonces, además de toda esta carga sobrenatural, es un personaje bastante adelantado a su tiempo. era, ¿cómo se llama? Pues esta parte de esa, como dices, como rebeldía, como ese salirse, ¿no? De todo lo que se establece. Era un personaje, bueno, es un personaje que fuma, aunque anteriormente muchos personajes fumaban, pero pues creo que actualmente lo siguen mostrando así. Es En un el cómic personaje sí. es un personaje que sigue ahora que ya no se muestra tanto, ¿no? Lo sigue haciendo, es bastante, como dices, irreverente, es bastante, se pone al tú por tú con cualquier tipo de entidad, desde Lucifer hasta, no sé, Batman, ¿no? Por ejemplo, porque es un personaje que ha saltado, ¿no? Empieza en este sello, se me fue el nombre, Pero en no, Vértigo, no, no empieza ahí. Vértigo surge a principios de los 90, Ok, surge ya con como parte de DC entonces, ¿no? así es. Y ya después se separan en Vértigo, pero va saltando, ¿no? O sea, él lo muestran tanto en historias muy, en historias como mágicas que tienen que ver con lo sobrenatural. Por ejemplo, ahorita me vino a la mente que él participa también en este cómic Book of Magic, que es como una especie de Harry Potter, es buen cómic y ahí también aparece, ¿no? Últimamente, si ustedes no lo conocen, seguramente lo han visto memes del Rey Del- Tiburón, de King Shark con Constantine, y pues es parte de lo que decimos, ¿no? De su diversidad que llega, que salta los límites, ¿no? Y a mí me gustan sus historias. Tuvo también una serie que, ¿por dónde fue mostrada? ¿Por dónde? Duró 13 capítulos, era de NBC, me parece. De NBC, creo, duró 3 episodios. Fue bastante bien recibida, me parece, fue buena. A mí me gustó, manejaba muy bien esta parte sobrenatural, muy, muy, muy al estilo de las primeras temporadas de Supernatural, ¿no? Como tomándose en serio esta parte de los fantasmas y de los exorcismos y de luchar contra esas entidades con un misterio final que pues ahí quedó en cliffhanger porque se esperaban hacer más temporadas y llevamos años esperando que alguien rescate esa serie. CW rescató el personaje, pero no ha hecho más por llevar, ¿no? Este personaje a una serie ya individual. Está muy rebajado. En Legends of Tomorrow está muy rebajado. O sea, Porque el bueno, personaje. perdón, sí, él llega a CW y siendo parte de Arrow, ¿no? O sea, aparece en Arrow, hace una aparición en Arrow, que creo que ahí sí lo hacen, lo respetan hasta cierto punto, cumple su función Primer episodio de Legends también, el primero. en el primer episodio de Legends. Entonces yo no he visto actualmente Legends y me dices que ya supongo que es una payasada lo que hacen con él. No, pues ya, es que es eso, o sea, es un personaje creado para una narrativa un poquito, ligeramente más madura. Ujú. Entonces, Sí, no, no entra, ¿no? tiene que adaptarse ahí, entonces de repente lo vemos disfrazado de consejero de un campamento o con un disfraz de los 70, ¿no? Para bailar y cosas así. O sea, ya es un personaje, ya es un tripulante de esta nave. ¿Cómo se llama la nave de Legends of La Tomorrow? Wave Rider. La Wave Rider, ya es un tripulante de esa serie, digo, de esa nave. Entonces tiene que hacer lo que hacen todos los tripulantes, ¿no? Que son, también es una, sí, realmente yo no veo un personaje como Constantine siendo tripulante de esa nave, haciendo compañía a este personaje de Brendan Roth, que también me parece que de repente ya es bastante eh, rebajado, ¿no? Lo que hacen con él también. Y bueno, pero pues esperemos que en algún momento cubra, ¿no? Una serie. Ya no está, ya Brandon se salió del universo de CW. Ah, ya se salió. Su último capítulo fue después de la crisis en Ah, Tierras Infinitas. pues bien por él. Sí, ya estaban pasando, ¿no? Y sí, la serie va por ahí. Esperemos, te digo, ya se va a terminar, van a terminar algunas series de este universo, va a terminar Supernatural y por ahí podrían intentar a lo mejor meter a Constantine en una serie que llene ese Cien hueco, por ¿no? ciento
Yo siempre he pensado que soy una persona que gusta mucho de las teorías de los fans y de las cosas improbables, ¿no? Que a veces se hablan en internet, en los Ujú, foros, bueno, antes en los foros, ahora en las redes sociales. Me metí a ver qué opina la gente de los últimos capítulos de Supernatural ajá. y vaya que hay teorías ahí. Vaya que hay teorías locas ahí. Dios mío. Creo que se están volando un poco la barra para lo que les van a ofrecer al final. Nos van a ofrecer. Oye, pero terminaron entrando en Scooby-Doo, ¿no? Creo que podemos esperar cualquier cosa en Supernatural. Pero tiene sentido. Claro, bueno, Bien. sí, sí lo tiene. Bueno, y ahí continuemos con Bien. bueno, ¿o quieres agregar algo más Bueno, sobre Hellraiser, sobre Constantine? no, Constantine tiene una película con Keanu Reeves muy, muy famosa. Sí, también, y no estuvo Mm, mal, ¿no? Digo, visualmente el personaje y mucho de la estética no va de acorde a lo que conocíamos, pero yo recuerdo y me gustó, ¿no? Y he visto resúmenes y no se ve, me dieron ganas de volver a verla. De hecho, ahorita con la popularidad de Keanu que ha subido impresionantemente, Ujú. se está pidiendo que vuelva a interpretar a Constantine en algún proyecto futuro, ¿no? Ya sea una vez más en solitario o como parte de una eventual Liga de la Justicia Oscura, que sí existe y es un cómic y algunos números son muy buenos también. Eh, pero pues Pero veremos. veremos No lo por parece, qué. ¿Mandé? Repítelo, es que no se te no escucha. parece estar demasiado viejo, pero lo está. Sí, ya está algo grande. Sin embargo, creo que ya, no sé, por lo menos para los fans ¿cómo se llama? Del cómic, creo que ya la interpretación de este Matt Ryan es, Sí. que él es, ¿no? Él es Constantine, no hay más. O sea, por mucho que sea Keanu Reeves, con el perdón de todos, pero es él, güey. O sea, tú ves a Constantine ahí, ¿no? No, no sé, su interpretación es muy buena. Y fíjate, hablando de personajes sobrenaturales que han tenido cómic y dos adaptaciones, Ujú. Hellboy. Hellboy. Un personaje Un que, segundo, también tengo. ok, bueno, en lo que Lalo va por un cómic de Hellboy para mostrarnos a los que están en YouTube, em, Hellboy es un personaje que también ha tenido bastantes cómics premiados. No recuerdo el nombre del último, pero también ganó un premio hace un par de años, un cómic individual de Hellboy, y ha tenido bastantes historias buenas, ¿no? Es un cómic muy, muy interesante con una estética distinta, ¿no? A la que nos podemos ver realista en las películas. Es muy Sí, caricaturesca en los cómics, ¿no? Muy es un distinto. personaje creado por Mike Mignola. Mike Mignola es un Ujú, dibujante y escritor. ujú. Entonces, él inventó el personaje, él inventó su Su metodología. Esta historia. es la edición más nueva que ha sacado. Tengo una Ujú. anterior que ya la leí, esta nada más la compré para coleccionar. Buena colección, ajá. Es una, es una historia que surgió en un momento, precisamente en los 90 donde estaban surgiendo todos esos personajes sobrenaturales con un tratamiento un poquito más serio. Ujú. Poquito. Este, Miñola dibuja sus personajes de una forma un poquito curiosa, o sea, Sí. desproporcionados, básicamente. Entonces, esa es la estética del cómic, pero la historia en sí es bastante interesante, ¿no? Es esta agencia que se encarga de regular los asuntos paranormales y sobrenaturales que suceden en el mundo y cuyo agente estrella es el hijo de un demonio que Ujú. llegó a ellos cuando era pequeño y que adopta el director de la agencia en un momento. Esto lo vimos muy bien en la película de Guillermo del De Toro. Guillermo del Toro, ajá. Que esta película ya tiene bastantes años. Fue muy bien recibida. Yo personalmente ahí fue donde conocí al personaje, a Hellboy. Em, Creo que el tratamiento que le da del Toro al personaje también es muy bueno, ¿no? Él también habla mucho sobre los monstruos, quiénes son los monstruos realmente, ¿no? La humanidad que puede haber en alguno de ellos, más allá de su apariencia y de los problemas que podrían tener por ser hasta cierto punto discriminados, ¿no? O hechos a un lado, y sin dejar de lado la parte de acción, ¿no? Y de búsqueda y de macroconflictos que hay en esas historias. Del Toro tiene dos películas, ¿no? Ujú, La primera es basada precisamente en esta historia, la de Semilla de Destrucción, que es la primera.
Ujú. eh, que es como el origen y el origen de Hellboy y cómo este origen regresa años más adelante a perseguirlo, ¿no? Es bastante buena la película, a diferencia de la segunda parte, que se llama El Ejército Dorado, que no tuvo la misma popularidad, que no tuvo el mismo éxito ni la misma calidad de la primera. ¿En serio? Yo escucho a gente que se ha defendido la segunda, que les gusta bastante, pero no sé, yo no la he visto. Perdónenme, sí, sacrilegio, pero no he visto El Ejército Dorado. ¿Tú la tienes Yo fresca? soy muy fan de la primera película, soy muy fan, Ujú, pero la segunda sí se me hace bastante genérica, okey. bastante genérica. Ahí ya hubo problemas, o sea, porque según yo, hasta donde recuerdo, si Guillermo del Toro no ha hecho una tercera es porque no está no tiene las condiciones que él quiere para hacerla, ¿no? Aparte, claro, voy a retomar esto en un momento, pero Ajá. quería comentar que la segunda, la del Ejército Dorado, acaba más o menos como acaba la segunda película de Shrek, más o Como la menos. segunda, okey, con Que al final se anuncia que van a tener un hijo. Y así. yo pensé que con un número musical, güey, porque la de Shrek termina, con Living la vida loca, ¿no? Entonces, dije: "Guau". No, no, Okey, con un bueno, hijo. sí, Guillermo del Toro estuvo en negociaciones con Legendary Pictures, me parece que ellos son los que tenían los derechos de la película, Ujú. eh, pero no se llegó a nada durante mucho tiempo. Y hace poco, hace un par de años, ¿no? Un poquito más, salió esta segunda versión cinematográfica. Pero creo que sí fue el año pasado, creo que fue en 2019 donde salió, ya te lo confirmo, pero sí, la historia de este reboot que dicen que mucha gente dice: "Pero, ¿por qué hay un reboot si nosotros no pedimos?", ¿no? Nosotros queremos una tercera, sí, es de 2019, queremos una tercera de Guillermo del Toro. Pues resulta que, quienes tienen los derechos le estaban diciendo a Guillermo: "Hey, Guillermo, vente a hacer una tercer película de Hellboy, ¿qué te parece?". Y creo que él tenía unas condiciones, o él quería hacer un tipo de película, y los productores: "No, pues, es que ahorita no se puede, ¿no? Mira cómo está Marvel, métele más de esto, a lo mejor, métele más de aquello". Y, pues, entre que estaban ahí poniéndose de acuerdo, pues, nunca pudieron convencer a Guillermo, y les dijo: "No la puedo hacer". Y lo que decidieron hacer fue, en lugar de continuar la historia con otro director, o con otros guionistas, fue hacer una historia nueva, ¿no? Completamente, un reboot con David Harbour, que si no lo conocen por su nombre es ¿cómo se llama? El de Stranger Things, Hopper de Stranger Things. Yo la fui a ver, me dio curiosidad. De hecho, en mi blog personal subí una reseña escrita de esta película, que es bastante malita, se va mucho por lo catártico, por el gore, y deja a un lado la historia, deja a un lado la esencia de Hellboy. Tiene mucho número musical al estilo De de Shrek. Suicide Squad, no de Shrek, no, de Suicide Squad, como de, disparos y peleas donde suena la música. El conflicto es bastante tonto, güey. El antagonista es Mila Jovovich, que es una bruja que ya ni me acuerdo, güey, pero la querían revivir y como que había unos caballeros que no querían revivirla y creo que se tenía que casar con Hellboy, una cosa así muy, muy rara y sin sentido y termina de manera muy abrupta. Y, no, y realmente no se las recomiendo, pero pues y mucha gente opinó lo mismo, ¿no? Hay gente que eso sí, la defendió un poco porque decían que tenía más elementos del cómic que la de Del Toro, y por eso decían que era buena, pero no es una buena historia, realmente, aunque tenga elementos, ¿no? Había muchos elementos del cómic ahí, Se referirán a las características de la agencia, probablemente. de la agencia, sí, y algunas cosas de la Segunda Guerra Mundial también, de cómo invocaron a este demonio que llegó aquí, y de personajes que iban a salir, que de hecho termina como en 2 cliffhangers, como que hablan de muchos personajes, la bruja, Yababa, o no me acuerdo, Baba no sé qué, Baba Mama, una cosa así, la bruja, que también creo que sale Ajá. en los cómics, que también de hecho es una bruja, real, digamos, que es conocida en la historia de la humanidad, pero pues ahí también se incluye en esta
en esta versión de Hellboy, y mucha gente la defendía por esto, ¿no? Porque tenía elementos muy del cómic, pero pues eso no la hace una buena película, ¿no? No, no. Y hablando de estos actores o de estas, pues sí, de Harbour, que es un actor de series, ¿no? De una serie muy exitosa Ujú. como Stranger Things, se han hecho historias muy exitosas basadas en cómics de terror, entre comillas, porque The Walking Dead, que vamos a hablar de él a The continuación, Walking es Dead. un cómic con zombies, pero si me lo permiten a título personal, no es un cómic de terror. Pues depende, güey. No es de terror sobrenatural, diría yo, pero sí tiene elementos, creo que de terror humano, por decirlo así, porque hay algo en las historias de los zombies, ¿no? Las historias de los zombies, el enemigo no terminan siendo por lo regular los zombies, son como un elemento que está ahí y que permea el ambiente, pero por lo regular, una historia de zombies, el enemigo son los otros humanos, ¿no? Y siempre ha sido así desde creo que el amanecer de los muertos, cuando están en... De hecho, desde la noche de los muertos vivientes, que hay unos humanos que quieren sacrificar a otros con tal de ellos sobrevivir. Y esto Walking Dead lo lleva al extremo, tanto en el cómic y un poquito menos al principio sí en la serie, ¿no? Yo leí los primeros números del cómic. Ujú, Y sí, bueno, el inicio de la serie está muy bien adaptado. Tiene prácticamente todos los elementos de los primeros cómics, tal vez de los primeros 6. ujú, sí. Y ya después, como todo, pues como todo producto audiovisual, tiene que generar sus propios elementos, ¿no? Su propia narrativa y sus propios referentes. Creo que como cómic fue muy importante para la industria. No había un Ujú, cómic independiente en ese momento, que fue todavía en la década de los 2000, que diera batalla a las grandes editoriales. ujú, Image en los 90 lo pudo hacer con sus grandes anuncios y esta revolución que crearon, ¿no? Con Spawn, con Youngblood, con Engine 13 y estos cómics de estos creadores que ya habían hecho los cómics mainstream. Pero una vez que pasó el boom de todo esto, se apagó todo para las editoriales independientes, ¿no? A nivel de ventas. ujú. eh, la llegada de The Walking Dead salva mucho esta parte. Image Comics ganó muchísimo con The Walking Dead. Y es por eso que el cómic duró más de 100 números. Es por eso que se está volviendo a publicar actualmente otra vez en números individuales. Ok, eso no Y sabía es un yo. fenómeno muy curioso porque lo mismo sucedió con la serie y sus tantas temporadas, ¿no? Sí, pero aquí The Walking Dead tiene, es muy raro. Al principio me gustó la serie. El final de la primera temporada, pues ya mata mucho la trama. En el cómic, hasta donde voy, no existe todavía como no se sabe muy bien qué pasó con el virus. Bueno, hasta donde me quedé, no lo terminé de leer todo. Sé más de 100 números, sí, pero más de allá no me fui. No sé qué pasa con el virus. Existe por ahí, no hay explicación. No saben si hay cura o no. Pero en la serie eso lo matan, ¿no? Desde un inicio lo matan en la primera temporada. Explican todo y ya como que, bueno, ok. Y creo que también creo que el personaje de Daryl, creo que le hizo bien y le hizo daño a la serie, ¿no? Terminó como ganando demasiada popularidad y terminaron dándole menos a Rick. Y hubo muchos elementos del cómic que no se incluyeron en la serie porque, según yo, el creador dijo que quería contar otra historia que no pudo contar en los cómics o que quería separarse de eso. Y es respetable, ¿no? Pero pues obviamente por lo mismo no obtuvo la misma calidad. Aparte de que la serie me parece que encontró una fórmula, ¿no? Que era, y que a partir como de ¿Mandé? Ya no por temporada. Aparte de esa, encontraron una fórmula que ya después es muy fácil de identificar a partir como de la tercera temporada, y es que pasa algo muy fuerte al inicio del capítulo, en todo el capítulo no pasa nada, y al final pasa algo muy fuerte que tú dices, ay, tengo que verlo. Entonces, podrías ver los primeros 10 minutos de un episodio, los últimos 10 y ya estás con eso, ya puedes ver Walking Dead sin ningún problema. Y ese es el problema, que no desarrollan sus personajes, se fueron
u otra situación, y creo que no terminaron de encontrarle esta carnita del cómic que era, pues, como los sobrevivientes, ¿no? Hablaba más aparte de la humanidad, ¿no? ¿Quiénes eran los monstruos? Terminaban siendo los monstruos los mismos protagonistas y también las facciones con las que se encontraban, que a fin de cuentas estaba también este conflicto de qué tanto, hasta dónde era, por ejemplo, había tiranos, ¿no? Tiranos en estas microcomunidades de sobrevivientes que mantenían el orden establecido y que mantenían a su gente viva, viviendo bien, alejados de los zombies, pero pues tenían sus cuestiones ahí de tiranía y sus cosas raras de la cabeza y que llegan estos otros grupos y desestabilizan todo y mandan a la mierda esa comunidad que ya habían construido, ¿no? Entonces, este tipo de cosas creo que no terminan de mostrarlas tan esa dualidad, ¿no? En la serie y se van por otro lado. Y ya está por llegar a su final. Estos personajes que mencionas, bueno, Daryl va a tener su propia serie, ¿no? A partir del final de la serie original. Pero bueno, ya es otra etapa, ya es Sí. probablemente otro estilo. Y cabe señalar Eh, que antes de pasar al siguiente, que no está mal que cuenten otra historia distinta, ¿no? Por ejemplo, los cómics de Telltale, perdón, los videojuegos de Walking Dead de Telltale son buenos las 2 temporadas y cuentan una historia distinta, ¿no? Sucede lo mismo, pero son otros personajes en otros conflictos y son muy buenos los juegos, entonces creo que el hecho de que quieran contar una historia distinta no es el problema, sino la forma, ¿no? Y cómo lo hacen. ok. Bueno, ya para finalizar con este pequeño gran bloque de cómics, Ujú, eh, Lock and Key, la serie, bueno, la serie originada de uno de los cómics también más aclamados de las ujú. editoriales independientes. ¿Tú pudiste ver la serie? Bueno, antes, ¿tú has leído el cómic? No, ¿verdad? No, hasta el momento no. Yo tampoco. Y lo quiero leer y no por la serie, no porque lo mostró la serie. Em, yo no vi la serie, me gustaron algunas cosas, no me terminó de convencer otras. Las actuaciones, hay algunas que son buenas, otras son pésimas. Hay un muy buen reparto, me parece, en cuanto a figuras nuevas, por ejemplo. De hecho, ¿te acuerdas de una de las protagonistas? Es esta niña que vemos en Doctor Who, que canta en un planeta donde el doctor Matt de Smith Matt que Smith tiene que actuar. da un discurso impresionante. Sí, Ah, en Los Anillos de Acaten. de Sí, Ajatem, exactamente. Ah, pues esa niña ya es adolescente, ya es joven y es una de las protagonistas. Entonces la historia es sobre unas llaves mágicas que tienen diversas funciones, ¿no? Se puede decir que en algunas te dan como poderes, ¿no? Hay una llave que tú la metes, abres una puerta y te lleva a donde tú quieras. Si quieres ir a París, pues piensas en una puerta en París y te transportas ahí. Hay otra que entra a tu subconsciente, que tú abres tu cabeza y te ves a ti mismo y entras por una puerta a tu mente, ¿no? Entonces, hay también una especie como de demonios, algo así que buscan esas llaves, pero yo leyendo y escuchando reseñas de quienes ya leyeron el cómic, dicen que no tiene nada que ver la serie con el cómic, que el cómic es una cosa impresionante. O sea, yo escuchando a la gente hablar del cómic dije, tengo que leerlo porque decían, es que Logan Key es una cosa impresionante, es una muy buena historia de principio a fin y que no le hace justicia a la serie. Y la serie se me hizo una serie bien, hasta cierto punto de no digamos mala, pero tirándole ahí como a mediocre. Un poco que hay unas cositas buenas, pero lo que me vendieron del cómic es que es una cosa muy buena y yo lo quiero leer, güey. De hecho, me arrepentí de no haberlo comprado cuando lo vendían aquí en los puestos de revistas. Y pero sí, creo que dicen que tiene elementos muy fuertes y de terror el cómic, que en la serie es una serie muy infantil, eso sí te digo. No sé, sí, no se va ve por ahí. por los trailers, se ve el enfoque un poquito así. Sí, El exactamente. cómic lo trajo primero, creo que también fue Bruguera o Canito, uno de esos dos. Ujú. Y ahorita, bueno, es un decir ahorita, ¿no? Pero un tomo o dos, no sé cuántos publicó Smash, Televisa, Ah, ok. y lo puedes conseguir, creo que todavía, creo. Pero no sabemos si van a publicar el resto, ¿no? Ok, bueno, gracias Smash por tanto.
perdón por tan Por poco. tanto, Batman. Sí, por tanto Batman, Dios mío, y por publicar 1000 veces Watchmen, ¿no? Y bueno, hasta aquí una pequeña recopilación de algunos cómics que nos gustaron de esa temática de terror, y de cosas sobrenaturales, muy, muy interesantes. El terror no siempre es asustarse, tómenlo en cuenta. Y bueno, hay algunos que tienen series y películas que, pues, estaría bueno que vieran tanto la serie como y leyeran los cómics para hacer una comparación. Tal vez les guste más una forma, un enfoque que el otro. Son distintos muchas veces y no está mal. Pero bueno, entonces ya con esto terminamos nuestro episodio de hoy, nuestro episodio dedicado, ¿no? En parte a este especial de cómics de terror. La próxima semana estaremos también en vivo en Twitch y también nos podrán escuchar ya diferido, tanto en Spotify como en YouTube y en otras plataformas de audio que también se subió ahí el podcast y no me acuerdo cuáles son porque no las programé yo, pero ahí están. Entonces, si nos están escuchando en alguna de ellas, pásense a Twitch, denos un follow, también en YouTube suscríbanse, en Spotify también síganos, ahí vamos a estar subiendo la otra semana, ¿no? Un especial sobre criaturas y demás, a ver, y Especial sobre leyendas, leyendas populares, leyendas actuales actuales y criaturas de todos tipos, que han un aparecido poquito últimamente, ¿no? Sí. modernas, modernizadas, más bien diría yo, y estaremos hablando de todo esto para que nos acompañen todos aquellos que gustan de estos temas. Ujú. Y como siempre va a haber una sección para noticias de la semana, pero el punto importante va a ser por la fecha, La Halloween y carnita. Ujú, la carnita será este tema. Y bueno, entonces, ya sin más que agregar, nos despedimos. Yo soy Valerie, recuerdo, año Eduardo, ¿quieres despedirte? claro que sí. Muchas gracias por estarnos viendo o estarnos escuchando. Muchas gracias por sus likes y sus comentarios a los que lo acostumbran a hacer. Cada vez somos un poquito más y eso es bastante bueno, aunque sea de uno en uno, pero eso es bueno. Y aquí nos vemos la próxima semana. Exactamente. Pues muchas gracias, gracias a todos los que nos han seguido, gracias por habernos escuchado, déjenos sus comentarios y nos vemos en la siguiente emisión de el show de El Rant. Hasta la próxima.